maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Recibe
Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y León. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Les damos la bienvenida a nombre del Ministerio Palabra de Vida. Como todos los domingos, estamos para predicar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no puede pararse. La palabra de Dios no se puede frenar. La palabra de Dios tenemos que predicarla. Así que les doy las gracias por conectarse a través de los medios digitales. A todas aquellas personas, aquellos todos hermanos que hoy se encuentran conectados, que Dios los bendiga. Hoy es un tiempo muy especial. Hoy es un tiempo en donde que le podemos decir al Señor que su palabra nos sea revelada y que podamos atesorarla en nuestro corazón. Queremos poner este tiempo en las manos del Señor. Así que mis hermanos, yo les invito a que oremos juntos. Oremos y le demos gracias al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque es quien mora en nosotros, Señor. Y nos redarguye y nos convence, Señor, de pecado, nos convence de juicio, Señor, nos convence de justicia, Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este día, Señor, este día que tú has preparado, este día que tú lo has hecho, Señor, para que tu palabra sea predicada. Este día, Señor, donde que te pedimos que tú nos reveles al Señor Jesús, a tu Hijo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos, Señor, recibir tu palabra con gozo, con alegría, en medio de tantas circunstancias adversas, en medio de tantos problemas, en medio de tanta diversidad, Señor, en medio de tantas adversidades. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Dios, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, porque tú eres el Dios de dioses, tú eres, Señor, el Alfa y el Omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el Dios todopoderoso. Señor, te damos gracias, Dios, por cada uno de los que estamos conectados en este tiempo. Porque, Señor, tú abrirás nuestro entendimiento con tu palabra. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir de ti. Que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, para que dé fruto, Señor, que podamos predicarla, Dios mío. Que seamos un instrumento útil, Señor, llevando tu palabra a todas las personas, a las naciones, Señor. Señor, te agradecemos una vez más. Después de haberte alabado, después de haberte exaltado, después de haberte, Señor, honrado, Señor, porque solo tú eres digno de todo ello. Hoy, Señor, queremos tener este tiempo contigo también, en tu palabra. Nosotros te agradecemos, Dios mío, te agradecemos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor,
porque hoy tenemos libertad de acercarnos a ti a través de tu Hijo, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero, mis hermanos, que por favor me acompañen a la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Capítulo 22, versículo 31 del segundo libro de Samuel dice: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Yo me he dado un tiempo también de buscar la misma cita bíblica en la traducción del lenguaje actual, que dice así. Esto es con el fin de que tengamos un conocimiento más amplio de la palabra de Dios, de lo que estamos leyendo. Dice así: tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Este versículo bíblico es parte de un canto que David entonó cuando Dios lo liberó de sus enemigos. Y quiero que miremos las palabras que él expresa cuando se refiere a Dios. El salmista David empieza diciendo: en cuanto a Dios. Este es un indicativo que David lo emplea en este caso para Dios, para confirmar lo que él es. En este caso, él hace referencia a que el camino de Dios es perfecto, que la palabra de Dios no tiene defectos y que Dios es nuestro protector y escudo cuando buscamos refugio en él. Notemos que todo esto es el resultado de buscar refugio en Dios. Podemos observar que cuando David entonaba este cántico, exaltaba a Dios con júbilo, exaltaba a Dios con alegría, exaltaba a Dios con gozo, y todas las palabras que salían de su corazón estaban llenas de amor, estaban tan llenas de agradecimiento por lo que Dios hizo por él. Mis hermanos, debemos tomar en cuenta que no solo David experimentó problemas, no solo David experimentó persecuciones, enemistades y diferentes tipos de conflictos en su vida. Nosotros, usted y yo, al igual que él, también experimentamos dificultades, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestras familias o en diferentes circunstancias de nuestras vidas, incluso en la misma iglesia. Ahora mismo, como todos tenemos conocimiento, todos sabemos que el mundo entero está atravesando por una pandemia que ha matado o se ha tomado la vida de muchas personas, y que aún hay miles de personas en los hospitales afectados con este virus, personas cristianas y personas no cristianas. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque ¿quién ha dicho que los cristianos no experimentaríamos dolor o sufrimiento? La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, nos dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mirando en la traducción del lenguaje actual, nos amplía un poquito más y nos dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. La palabra de Dios es muy clara
y nos hace mirar que en algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar pruebas, tendremos que pasar problemas, tendremos que sufrir aflicciones, tendremos que sufrir conflictos. Por eso el apóstol Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, ni hagan como que alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro nos enseña que más bien debemos gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Que además todas estas cosas las pasaremos como hijos de Dios. Si el Señor Jesús tuvo que pasar tantas decepciones, si el Señor Jesús tuvo que pasar muchos conflictos aquí en la tierra, usted y yo no somos la excepción para que nada nos pase. Así que no nos sorprendamos cuando nuestra confianza en Dios sea probada. Nuestra confianza en Dios va a ser probada. Lo está afirmando la palabra del Señor. En algún momento, tal vez es este tiempo, tal vez es en otro tiempo, tal vez ese tiempo ya pasó. Pero no es que porque ya pasó, no volveremos a ser probados. Nuestra confianza en Dios será probada cualquier momento en nuestras vidas. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es la palabra que el Señor Jesús está hablando. Y también nos da una confirmación de lo que estamos mirando. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicciones. Mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a tener aflicciones. Vamos a pasar problemas. Vamos a tener conflictos. Pero al mismo tiempo el Señor Jesús nos abre una puerta de esperanza. Y nos dice, pero confiad, y yo he vencido al mundo. El Señor Jesús en este versículo les está hablando a sus discípulos, diciéndoles que todos ellos serán esparcidos y cada uno seguirá por su lado, cada uno tomará su camino. Si tomamos esto, podríamos decir que los discípulos, a raíz de la crucifixión del Señor Jesús, aún estarían en más problemas. A más que ellos ya fueron perseguidos, aún habría una mayor persecución en contra de ellos. Y serán problemas mayores, porque ya no estaban con su maestro. Pero también miremos que aún estando con Jesucristo, los problemas siempre estaban presentes, porque todo el tiempo eran perseguidos. Querían incluso echarlos a la cárcel, y si era posible latigarlos por predicar el evangelio del Señor. Y como sabemos, algunos discípulos fueron latigados en medio de las plazas. Y sus opositores, toda aquella gente que estaba en oposición a que se predique la palabra del Señor, todos aquellos que no creían que Jesús era el Mesías, lo celebraban cuando los discípulos del Señor eran azotados. El Señor Jesús continúa diciendo y dice, para que en mí tengáis paz. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, yo soy tu paz. Él está diciendo, yo soy tu paz. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8,
versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Como hijos de Dios, tenemos que vivir más en lo espiritual. Desde luego, sin dejar de lado los problemas que el mundo produce o las cosas que nos acechan. Porque el estar concentrados el estar concentrados más en las malas informaciones nos pueden poner en duda del poder de Dios. Porque permitimos que nuestra mente se llene de todas esas cosas que a la verdad más nos dañan que nos edifican. Busquemos a Dios a través de su palabra. Busquemos a Dios a través de la oración. Acerquémonos a Él confiados y como Jesús lo dijo, en mí tendréis paz. Él es nuestra paz. Jesús es tu paz. Busquemos a Dios. Acerquémonos a Él y vamos a encontrar paz en Él. El Salmos capítulo 4, verso 8. Salmos capítulo 4, verso 8. Nos dice lo siguiente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, es la expresión del salmista, es decir, no hay otra persona que traiga paz al salmista, David. Y es lo mismo que nosotros debemos decir, porque solo tú, Jehová, él nombra a Dios, dice, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la convicción que debemos tener. Descansar en el Señor. Descansar en Él y esperar en Él. Porque si vivimos para Dios, Él nos hará vivir confiados en Él. Debemos orar y pedirle a Dios por todas aquellas personas que están perdidas, por todas aquellas personas que están aún en tinieblas. Debemos orar por aquellas personas que ahora mismo están luchando por sus vidas. Orar por todo el pueblo cristiano, para que la palabra de Dios no escasee ni se detenga, a pesar de tantos motivos que el mundo presenta, y sigamos predicando el Evangelio de Cristo para salvación. Porque hay personas que estarán clamando a Dios desde ese momento en que están atravesando sus dificultades, estarán clamando a Dios desde ese momento de su dolor. Incluso antes que personas no querían escuchar la palabra del Señor, hoy estarán deseando que alguien les predique. Estoy seguro, mis hermanos, que habrán personas en todas partes del mundo que en el hecho del dolor estarán clamando por la ayuda de nuestro Dios Padre. Nosotros debemos orar por todas aquellas personas. Nosotros debemos orar, somos llamados a hacerlo, a orar por aquellas personas que tienen necesidad de Dios. No dejemos de interceder por nuestros amigos, por nuestros hermanos en Cristo y por todas las personas que tienen necesidad. El Señor Jesús continúa diciendo, confiad en mí, y yo he vencido al mundo. Yo me pregunto, ¿el mundo qué nos trae? Preguntémonos, ¿el mundo qué nos ofrece? ¿Aflicciones,
Ya lo dijo el Señor Jesús. Problemas, desalientos, frustraciones. Los problemas y los conflictos pueden ser destructivos en las vidas de las personas. Pueden destruir su vida espiritual. Pueden destruir su fe en el Señor. Todo lo que ahora estamos pasando es posible que a muchas personas les afecte emocionalmente. Pero recordemos que Jesús nos llama para que tengamos paz en Él. Muchos serán dañados psicológicamente. Muchos serán dañados emocionalmente. Pero hay una esperanza en el Señor, porque Jesús nos dice que nosotros tengamos paz en Él. Los conflictos y las tribulaciones son parte de la vida del cristiano, pero en Cristo hay paz. En Cristo hay protección y nos fortalece para salir adelante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque definitivamente en algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar por circunstancias adversas que parecerán difíciles de superar. Lo que debemos saber es que Dios está de nuestro lado y Él nos ayuda en todo momento. Cuando la nación de Israel estaba pasando por momentos de dificultad, Dios les da una palabra de seguridad, una palabra de aliento, una palabra de protección. Y les dice en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41 les dice lo siguiente, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Estas palabras fueron dadas al pueblo de Israel y son promesas que vienen de parte de Dios. Así que no nos angustiemos. Él nunca nos dejará solos, porque nuestro Dios es más grande que todos los problemas que podamos tener. Acuérdese, Dios es más grande que todos los problemas que podamos tener. No hay problema más grande que nuestro Dios. No lo hay. El libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, Nahum, capítulo 1, versículo 7 nos dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿A quién conoce Dios? A los que en Él confían. Y si confiamos en Dios, dice que Él es bueno, es nuestra fortaleza en el día de la angustia. A pesar de las circunstancias, no debemos dudar de la bondad de Dios. Al contrario, debemos seguir confiando en su cuidado y en su amor. Incluso cuando Dios permita que atravesemos situaciones que no son de nuestro agrado, debemos refugiarnos en el confiar en su protección. Debemos refugiarnos en Él, debemos confiar en Él y debemos confiar en su protección. Nuevamente digo, busquemos a Dios, que Él sea la fuente de nuestra vida. Hagamos que Dios sea la fortaleza en nosotros, que aprendamos a vivir bajo su dependencia y que podamos mirar las cosas que están pasando a nuestro alrededor como un motivo más para acercarnos a Él. Dios nos capacita para enfrentar las situaciones más difíciles de nuestra vida. Dios nos ha dado
su Espíritu Santo. Así que debemos ser valientes y usar todas esas herramientas que Dios nos ha dado. La palabra de Dios en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Demos gracias a Dios por poder testificar de Él, con una fe no fingida, sino que más bien podamos testificar de la salvación a través de Jesucristo, para que podamos dar a conocer su palabra a toda persona necesitada de ella. El dominio propio que Dios nos ha dado es la clave para superar cualquier reto en nuestras vidas. No deben reinar las emociones en nosotros, sino más bien debemos mantenernos calmados y serenos confiando en Dios. La palabra de Dios es vida y nos renueva, nos alimenta nuestro espíritu en tiempos de dificultad. Muchos hombres y mujeres de la Biblia atravesaron por tiempos difíciles, pero lograron mantener su fe y siempre estuvieron firmes confiando en la palabra y en las promesas de Dios. Muchas veces nos hemos sentido abrumados con lo desconocido, con lo incierto, al pasar por situaciones difíciles. Y nos hemos preguntado, ¿qué debería hacer? ¿A dónde iré? ¿Cuál será mi futuro? En esos momentos debemos ser conscientes que como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor discernimiento de su palabra para poder tomar decisiones correctas. El salmista en las Escrituras nos enseña en el Salmo 25, 4 y 5. Salmos 25, 4 y 5. Salmo 25, 4, versículos 4 y 5. Nos dice lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Debemos confiar en Dios, porque todas sus obras son para nuestro bien. Todo lo que Dios haga es para beneficio nuestro, porque Dios hace para enseñarnos su poder, para enseñarnos a confiar más en Él. Sabemos que confiamos en el Señor, pero en los tiempos de dificultad, en los tiempos de prueba, es cuando más tenemos que acercarnos a Él. Es cuando nuestra fe tiene que salir a relucir. Es cuando nuestra fe tiene que actuar. Porque hay un Dios que tiene misericordia. Hay un Dios que espera por cada uno de nosotros, que nos acerquemos a Él, porque Él es refugio nuestro, porque Él es castillo nuestro. No tenemos en dónde escondernos, ni a quién más acudir. A quien debemos ir es a nuestro Dios. Y en estos tiempos difíciles, tengo conocimiento que muchas personas cercanas están padeciendo dolor. Y aquellas personas, quiero decirles lo que dice la palabra del Señor: que tengamos paz. Porque Jesús ya venció al mundo. Que no importa las aflicciones, si las estamos pasando, no importa. Soportemos la aflicción, soportemos la prueba, pero soportemos cogidos de la mano del Señor Jesús. Soportemos las aflicciones confiando en que Jesús tiene cuidado de nosotros.
Soportemos las pruebas confiando en que Dios estará con nosotros y está con nosotros todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que este mensaje sea de edificación para cada uno de ustedes. Que tomemos en cuenta lo que estamos pasando, pero que también podamos decir que el problema no es más grande que nuestro Dios. Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener o cualquier problema que estemos atravesando. Amén. Les invito a que oremos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender que debemos confiar en ti, Señor. Aún más, Señor, nuestra confianza debe ser mayor, Señor, en tiempos de dificultades. Pero también descansamos en ti, amado Jesús, porque tú eres quien trae paz, la paz que no nos da el mundo. Tú nos las das, Señor. Esa paz que necesitamos, esa paz que necesita toda aquella persona que tiene dolor en su corazón. Toda aquella persona que está teniendo aflicciones, Señor. Ten misericordia de cada uno, Señor. Te pido, Señor, por los enfermos, Señor. Ya habíamos orado, Dios mío, pero te volvemos a pedir por los enfermos, por los necesitados, por aquellas personas que están solas, Señor. Señor, que tú les des la fortaleza, que tú seas su fortaleza, sus fuerzas en medio de esa debilidad, Señor. Te pedimos que los bendigas, amado Padre. Haz tu voluntad en ellos, Señor. Ten cuidado de aquellas personas que necesitan. Nosotros como hijos tuyos, Señor, nos ponemos en actitud de oración para darte gracias porque tú eres un Dios soberano. Para darte gracias porque tú eres un Dios que todo lo puede, Señor. Y te agradecemos, Dios, porque hasta aquí tú nos cuidas, Dios. Porque tú nos proteges. Tú eres nuestro escudo, nuestro amparo. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro, Señor. Y nosotros te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Porque tus caminos son perfectos, Señor. Porque en tu palabra no hay defecto. Tu palabra es verdad. Y tú eres escudo, Señor, para todos aquellos que en ti confiamos, Dios. Te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que Dios los siga bendiciendo por el resto del día. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba
así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo